Hola, muy bien, queridos estudiantes de quinto de secundaria. Estamos otra vez de vuelta. No se olviden, soy el profesor Iván Valladares Cruz del área de Biología Geografía. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Tenemos la reproducción celular. ¿Qué les parece si empezamos? Ahora sí, nos introducimos al mundo de la reproducción celular. Muy bien, queridos estudiantes, vayamos primero a comprender que el proceso de reproducción celular es el ciclo donde una célula se va a dividir en dos células hijas. Esto lo hace con la finalidad de mantener viva la especie, también para poder reponer tejidos, también aporta en el crecimiento del individuo. Una tarea muy interesante, ¿no? La cual lleva adelante la célula por el proceso de reproducción. Vayamos un poquito a interpretar, por ejemplo, los tipos de reproducción que existen en la naturaleza misma. Hay dos formas de reproducción. Tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Y cómo lo vamos a entender? Con unos pequeños ejemplos que he traído. Ya, muy bien, para entender la reproducción asexual, decimos que solamente se necesita un progenitor. Ya, aquí tengo una sola célula y por el proceso de división celular, muy interesante, se va a empezar a dividir y se va a generar en otro individuo con las mismas características. Y así tenemos dos células hijas, a partir de una sola célula madre. Entonces, esto vendría a ser el proceso de reproducción asexual. En cambio, la reproducción sexual es más interesante todavía, porque en este caso se necesitan que intervengan dos progenitores, dos células. En el caso del ser humano, por ejemplo, una célula reproductora puede ser del lado paterno y del lado materno. Del lado paterno, el espermatozoide, del lado materno, el óvulo. Y también se da en el proceso de reproducción en los animales. ¿Ya qué sucede? Hay algo bien interesante. Se va a producir una variabilidad genética por el hecho de combinar los genes. Ya ese proceso es muy interesante de entender. Entonces tenemos, no olviden, los dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. Vayamos a ver, en el caso de la reproducción asexual, se realiza de muchas maneras, muchas formas, y las más importantes, por ejemplo, tenemos la bipartición. De una célula madre se fragmenta en dos células hijas. Esto es la bipartición y se da en algunos organismos unicelulares, por ejemplo. Luego tenemos la gemación. En el proceso de gemación empieza a crecer una pequeña vesícula, se forma, madura y cuando ya puede ser independiente, se desprende de la célula madre para generar una nueva vida. Ahí tenemos la gemación. Luego tenemos la fragmentación. La fragmentación, por ejemplo, se da en algunos organismos marinos. El ejemplo, ¿no?, más conocido, la estrella de mar, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierde un brazo? De este brazo se va a generar un nuevo individuo y este brazo se va a regenerar. Entonces estamos hablando de un proceso de reproducción asexual denominado fragmentación. Luego tenemos la esporulación. La esporulación, a partir de una célula, va madurando en su interior muchas células en el citoplasma. Y cuando ya están listas, empiezan a desprenderse y se liberan las esporas. Y estas esporas son capaces de generar una nueva vida de manera independiente, tomando las características de su progenitor. ¡Qué interesante! Entonces, tenemos los ejemplos del proceso de reproducción asexual. Muy bien, retomamos el estudio del proceso de reproducción ahora a nivel celular. Vamos a decir que existen dos formas en las cuales se reproduce la célula: por mitosis y por meiosis. ¿Cuándo lo hace por mitosis? Cuando necesita regenerar algún tejido, por ejemplo,
¿Qué pasa si yo me hago una herida, pierdo tejido epitelial? ¿Qué va a suceder? Inmediatamente se van a reponer esas células por el proceso de división celular por mitosis. Eso se denomina células somáticas. En cambio, la reproducción por meiosis únicamente se va a dar para llevar adelante el proceso de reproducción. Que quede bien claro. Ahora, cuando hablamos de mitosis, nombramos que se divide por el proceso de 4 fases. ¿Ya? Ahora he traído un pequeño material, nos vamos a guiar y vamos a imaginarnos que estos son células que van a llevar adelante el proceso de división celular. Vayamos a la primera fase de la mitosis, que vendría a ser la profase. ¿Y qué sucede en la profase? ¿Ya? Se van a condensar los cromosomas, fíjense, se condensan los cromosomas. Luego va desapareciendo la membrana nuclear y los centriolos se van acomodando a los extremos de la célula. Y algo bien interesante, va a comenzar a aparecer el uso mitótico. Fíjense, esto se va a dar en la profase. Tenemos la siguiente fase, que vendría a ser la metafase. ¿Qué sucede en la metafase? Ya los cromosomas se van a ir alineando y van a formar un plano ecuatorial. Fíjense en la línea central. Por eso se denomina plano ecuatorial. Y nos acordamos que el uso mitótico está atravesando esto. Es como si les estuviese guiando a la célula hacia dónde van a ir los cromosomas. Esto sucede en la metafase. Luego tenemos la anafase. ¿Qué sucede aquí en la anafase? Ya se van formando 2 grupos idénticos de cromosomas y se van separando. Y algo bien interesante, van a comenzar a migrar hacia los centriolos. Fíjense. Esto sucede en la anafase. Y tenemos por último la telofase. Prácticamente en la telofase se van formando las membranas, tanto la membrana celular y la membrana nuclear. Ambos tienen el mismo contenido de material genético y esta célula está lista para reproducirse en 2 células hijas. Hasta ahí se da inicio al proceso de división celular por mitosis. Muy bien. Continuamos ahora con el proceso de división celular por meiosis. Recordamos también que por este proceso se había dicho que únicamente se da en el proceso de reproducción en el caso del ser humano y de muchas especies. También tiene fases, pero la diferencia es que la meiosis tiene 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Y vamos a retornar al ejemplo, ¿no? Aquí he traído unos pequeños globitos que van a representar a la célula y el proceso de división que llevan adelante en sus distintas fases. Tenemos la profase 1. ¿Qué sucede en la profase 1? Algo bien interesante. Aquí, por ejemplo, los cromosomas se entrecruzan y al hacer eso, va a suceder algo bien interesante, van a intercambiar material genético. Es aquí donde surge esta variabilidad genética, la forma del pelo, el color de los ojos, la estatura de las personas, es aquí donde se hace esa diferencia. Luego desaparece la membrana nuclear y se acomodan los centriolos y se va a formar el uso mitótico. Muy bien. Luego comenzamos la siguiente fase, que vendría a ser la metafase 1. En la metafase 1 ya se van alineando en el plano ecuatorial, fíjense. Ya se van preparando los centriolos. Tenemos el uso mitótico. Se va preparando para la siguiente fase. Tenemos la siguiente fase que vendría a ser la anafase. Aquí fíjense, los cromosomas homólogos se han ido separando. ¡Qué interesante! Y luego van migrando hacia los centriolos. Ahí da fin a la anafase. Muy bien, seguimos con la telofase.
Habíamos dicho que en la telofase prácticamente ya la célula se está dividiendo en 2 células hijas y cada una de las cuales tiene un par de cromosomas homólogos. Fíjense, ya se ha ido reconstituyendo en células. A continuación, hasta aquí culmina la telofase 1 en la etapa de división celular por meiosis 1. Luego comenzamos con meiosis 2 y volvemos con el mismo proceso. Tenemos aquí la profase 2, ¿ya? Donde van desapareciendo de la misma manera la membrana nuclear, los centriolos se acomodan en los polos celulares, ¿ya? Luego ingresamos a la metafase 2. En la metafase 2, de la misma manera, se van alineando los cromosomas en el plano ecuatorial, ¿ya? Y el uso mitótico se va preparando para que estas cromosomas vayan migrando hacia los polos. Y esto sucede en las células hijas. Muy bien. A continuación tenemos la siguiente fase que vendría a ser la anafase. En la anafase los cromosomas ya se separan y van migrando hacia los centriolos. ¿Listo? Y por último tenemos la última etapa que sería la telofase. Fíjense, ya se dividen en 4 células hijas que tienen las mismas características y son llamadas células haploides. Y de estas células se originan los gametos. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esto haya sido un resumen general del proceso de división celular, tanto por mitosis como por meiosis. Muy bien, queridos estudiantes, hasta allí se ha culminado con el tema de la reproducción celular. Pienso yo que en la siguiente clase continuamos. No se olviden de repasar el texto de apoyo del Ministerio de Educación. Será hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.